Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar la presentación de la charla del webinario del día de hoy, denominado Fraude en estados financieros. Bien, solo para comprobar, ¿están viendo mi pantalla? Perfecto. Sí. ¿Se ve bien? Ok. Sí. Excelente. Sí, estamos viendo bien. Bien, la vez pasada arrancamos con este tema y quedamos pendientes porque solo se le dio una repasadita mientras esperábamos al expositor que estaba pendiente en ese momento, ¿verdad? Entonces ya ahorita vamos a iniciarla, ¿verdad? Completa, que es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Tenemos un contenido, conceptos básicos, ingresos ficticios, diferencias temporales, ¿verdad? Y vamos a hacer un caso. Tal vez no nos vaya a poder dar todo el tiempo para revisar los casos de estos dos tipos de esquemas de fraude, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos temas son bastante amplios. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, pero la idea es que haciendo un casito práctico, ustedes puedan complementar lo que se pueda, lo que vamos a estar explicando en esta noche. Ok. Entonces tenemos, a manera de repaso, ¿verdad?, que los principios fundamentales del código de ética que nos rige a los contadores son 5. Integridad, objetividad, competencia y diligencia profesional, la confidencialidad y el comportamiento profesional. Siempre todos los seminarios y charlas sobre el tema de fraude debemos iniciarlo con los principios fundamentales. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a garantizar a que podamos desarrollarnos con la debida ética al momento de estar evacuando o estar determinando esquemas de fraude en las organizaciones. Si una persona no cuenta con estas, podríamos decir, competencias, ¿verdad?, o características, es muy difícil que pueda desde su integridad, desde su propio ser, poder identificar operaciones o actividades que están incorrectas. Es decir, su naturaleza de la persona debe de estar totalmente clara de qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Porque si hay alguna distorsión en su forma de pensar, en su forma de conducirse, pues muy difícilmente podrá distinguir si una operación o un registro es incorrecto, es inadecuado, ¿verdad? Porque muchas veces si esta persona o este profesional no tiene bien clara o bien delimitada sus fronteras en la parte ética, pues podría no estar muy claro a la hora de enfrentarse con esa realidad, con esos esquemas de fraude. Bien, luego tenemos entonces que otro repaso, podríamos decir concepto básico, es lo del triángulo del fraude. El triángulo del fraude nace a raíz de una investigación que un psicólogo, un psiquiatra, el doctor Donald Crazy, realizó en diferentes cárceles de los Estados Unidos a las personas que estaban condenadas por este delito. Y encontró que para que pueda darse un fraude deben de estar presentes, ¿verdad?, generalmente estos tres ángulos, por así decirlo, ¿no?, como son la presión, la oportunidad y la racionalización. Muchos profesionales hoy día ya están hablando inclusive
no de un triángulo de fraude, sino de un rombo o un diamante del fraude, porque están agregándole otras características que podrían ser la competencia. Los que son de esta corriente indican que la persona para poder cometer fraude debe tener otras características, otras competencias que le pueden ayudar a cometerlo. Sin embargo, yo soy de la corriente o mantengo, ¿verdad? Que esta es la parte fundamental, es básica. La oportunidad, que ya la vamos a ver, tiene que ver mucho en la parte de los diferentes esquemas, pero es algo relacionado con el otro concepto que sigue a continuación. Como siempre, después de que terminemos de hacer una presentación de estos temas, vamos a abrir la parte de preguntas y respuestas para que las vayan ahí teniendo en mente, las van anotando por aparte y podamos avanzar. Precisamente porque el tema que en el que estamos ahorita es definitivamente bastante extenso, ¿verdad? Y vamos a tener que ir avanzando en el mismo en la medida que nosotros vayamos pues profundizando. ¿Qué otro concepto tenemos que tiene que ver fundamentalmente con el tema de prevención del fraude? Es algo que se llama control interno. Muchos dirán, pero ese control interno uno ya pasó de moda hace 20, 30 años, ¿verdad? Pero ya hay otro, ya sabemos que hay otro coso, han venido actualizándose, pero esta es la parte básica, la parte fundamental en la que nosotros deberíamos de enfocarnos siempre que estamos viendo un tema de prevención del fraude, ¿verdad? Siempre en la base de la pirámide está el ambiente de control. Fundamental. Si en una organización no tenemos ambiente de control, desde ahí el examinador de fraude percibe que puede ser muy difícil poder cuantificar, ¿verdad? O dibujar perfectamente un esquema de fraude. Luego tenemos la evaluación del riesgo y una parte importante que tiene que ver con el tema de fraude son las actividades de control. Puedes evaluar bien el riesgo, pero si tus actividades de control las diseñaste o están obsoletas o no les estás dando el seguimiento, el monitoreo constante, ya quedaron desfasadas, entonces ahí va a haber una oportunidad, ¿verdad? Que acuérdense que el concepto que acabamos de ver ahorita en el triángulo del fraude, oportunidad. La oportunidad no es más que ausencia de controles, ¿verdad? Ahí es donde si tenemos controles internos débiles o que no están siendo ajustados, actualizados, en la medida que la organización o el negocio va creciendo, pues ahí van a generarse algunos portillos, ¿verdad? Algunas debilidades de control o lo que nosotros llamamos a través del triángulo de fraude, las oportunidades para que el fraude se cometa. Bien, esos temas son bastante amplios. Aquí estamos dando nada más una repasadita para que vayamos aterrizando en los esquemas propiamente de fraude en estado financiero. Acuérdense que en el mismo coso nos establece los principios fundamentales, que son 3, ¿verdad? Esos 3 principios fundamentales, que son estado financiero confiable, la eficiencia y eficacia de las operaciones y el cumplimiento de leyes y regulaciones. Pero está enfocado principalmente que los estados financieros sean confiables, es decir, que estén preparados que ese control interno haya posibilitado que las cifras que se van a mostrar definitivamente son confiables, es decir, que están libres ya sea de errores y mucho menos de fraude, ¿verdad? Que es el que no queremos, con el que no nos queremos encontrar. Bien, también haciendo una interpretación de lo que es la NIA 240, ¿verdad? La norma internacional de auditoría 240, nos indica que debemos identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude, ¿verdad? Ahí es donde debemos de tener ese olfato, esa perspicacia para saber que esas incorrecciones materiales son posiblemente de un fraude.
También debemos obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto de los riesgos valorados, es decir, identifiqué riesgos, qué procedimiento estoy utilizando yo para poder ver que esos riesgos, ¿verdad?, no se me vayan a convertir o a desarrollar al final en un fraude en estado financiero. Y la implementación de las respuestas apropiadas a esos riesgos que ya valoramos. Por último, responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría. Tener mecanismos que nos permitan cómo nosotros vamos a responder ante ese posible fraude en los estados financieros que estamos auditando. Entonces, son los objetivos del auditor según la NIA 240. ¿Qué más podemos analizar de esta NIA? Bueno, una situación o una condición sine qua non es que el auditor debe mantener en todo momento, pero principalmente cuando nos estamos refiriendo al fraude, el escepticismo profesional. ¿Qué cosa es el escepticismo profesional? Sencillamente mantener una mente inquisitiva, es decir, someter toda la información que llegue a nuestro poder, a nuestras manos, de acuerdo a los procedimientos que hemos definido, ¿verdad?, someterlas a las más rigurosas pruebas. Es decir, que no nos quede ninguna duda sobre esa información que vendrá a conformar después nuestra evidencia de auditoría. Deben de mantenerse en discusión, ¿verdad?, con el equipo del encargo. Esta es una práctica que casi muchas veces cada quien, por estar cumpliendo con los plazos y los términos, cada quien se mete únicamente a lo que le asignaron y deja por un lado, ¿verdad?, compartir con los demás miembros del equipo algunas situaciones que le llamaron la atención, ¿verdad? Entonces es importante. 3, procedimientos de evaluación de los riesgos en las actividades relacionadas. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? En las actividades relacionadas. Muchas veces en estas áreas nosotros no desarrollamos procedimientos y ahí es donde pueden darse muchos esquemas de fraude con partes relacionadas. Un ejemplo vivo, palpable de esto es el caso de Enron, con todas sus centenares de empresas que tenían relacionadas. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material por el fraude, respuesta a esos riesgos, ya lo habían visto anteriormente, y la evaluación de la evidencia de auditoría. Esa evidencia que vamos a soportar, que vamos a estar obteniendo o recolectando, ¿verdad?, debe de ser una evidencia que nos dé una gran seguridad, un nivel de confort alto, ¿verdad?, que nos pueda satisfacer en el proceso de esta auditoría. Tenemos también nos habla la NIA 240 cuando hay una imposibilidad del auditor para poder continuar con el encargo. Es decir, como vamos a ver en el tema de los estados de fraude en los estados financieros, muchas veces, y ya lo vimos en la presentación anterior, este es uno de los esquemas que lo cometen básicamente los niveles más altos de la jerarquía dentro de una organización. Entonces, cuando no tenemos nosotros, ya estamos identificando que quien está detrás de ese fraude es la misma dirección, entonces hay una imposibilidad de mantenerse en el encargo y la misma norma nos indica qué es lo que nosotros debemos de hacer, qué procedimiento seguir para poder retirarnos del encargo. Punto 8 son manifestaciones escritas, obtener toditita la cantidad de representaciones por escrito, ¿va? Y la comunicación con la dirección y el gobierno y los responsables del gobierno. Muy importante. Pero de todo esto, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener muy en cuenta desde el punto de vista de un auditor externo, de un auditor de estado financiero? Que quede bien documentado esto que nos dice la 240 relacionado con el fraude. Muchas veces no lo dejamos bien documentado. Esto, la NIA 230 nos habla, nos hace referencia a la documentación de auditoría, ¿verdad? Pero además hay ciertas situaciones que nosotros debemos de revisar y es lo que nosotros vamos a ir viendo en la siguiente presentación. Fíjense bien, apenas estamos con el repaso, ni siquiera hemos entrado al tema como tal. El árbol del fraude. Habíamos dicho en la sesión anterior, cuando expusimos las estadísticas sobre el fraude, que el árbol del fraude que decidió o estructuró
la Asociación de Examinadores de Fraude, tiene tres grandes ramas. La corrupción, ¿ya? La corrupción es un tipo de fraude, ¿verdad? Posiblemente tal vez podamos ver en otras sesiones este tema. La apropiación indebida de los bienes o la malversación de activos, que también se le conoce, y las cuentas fraudulentas o los fraudes en los estados financieros. Dentro de esto hay 5 grandes esquemas, de los cuales hoy vamos a tratar de avanzar en 2. Como les decía, ingresos ficticios y diferencias temporales, que son los más comunes, y sobre todo el de ingresos ficticios. Bien, ¿qué son el concepto de fraude en estado financiero? Bueno, sencillo. El fraude en estado financiero es la deliberada presentación errónea de la situación financiera de una empresa, que se logra mediante la presentación intencionalmente errónea de cifras o revelaciones o de la omisión de las mismas en los estados financieros para engañar a los usuarios de estos estados financieros. Y aquí hay algo muy importante que quiero que tengan en consideración. El fraude de estados financieros es, por lo general, un medio para alcanzar un fin, más que un fin en sí mismo. Es decir, una persona solo con elaborar un estado financiero incorrecto no va a ganar plata, ¿verdad? Solo por ese hecho no gana plata, no va a hacerse millonario, no va a ser reales. Más bien, la presentación de estos estados financieros a terceros es un medio para lograr un fin. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Cuando la gente altera los libros, puede estar haciéndolo para comprar más tiempo, para arreglar sigilosamente los problemas del negocio que impiden que la compañía obtenga las utilidades esperadas o cumpla con las restricciones de los contratos de deuda. Vamos a ver más adelante lo que esto significa. La gente que decide lucrarse de este delito puede cometer fraude de estados financieros para obtener préstamos que después se desviarán para obtener una ganancia personal o para inflar el precio de las acciones de la compañía, lo que les permita vender sus acciones o ejercer opciones de compra obteniendo una ganancia. Sin embargo, en muchos de los casos de fraude en estado financiero, en el pasado, los perpetradores en lo personal ganaron poco o casi nada en términos financieros. Pareciera, en cambio, que se enfocaron en conservar su posición como líderes de la organización, una posición que habrían perdido si los resultados financieros reales se hubieran publicado con prontitud. Es decir, por ejemplo, si a un gerente general el año le fue mal y tuvo pérdidas y el hombre no quiere presentar pérdidas a su comité, a su junta directiva, porque sabe que si no lo van a despedir, pues, porque no pudo hacerle frente a manejar la organización como debió haberlo hecho, pues, para obtener las utilidades, que es el fin para el cual lo pusieron a él ahí. Entonces lo que hace es alterar los estados financieros para mantener su estatus, para mantener que él es uno de los mejores gerentes, ¿verdad?, de la industria, etcétera. ¿Quién comete fraude en los estados financieros? Algo que muchos nos preguntamos, ¿por qué cometer fraude en los estados financieros? Y la verdad es que existen tres grandes grupos que están interesados o que les interesa, les conviene realizar los fraudes en los estados financieros. El principal grupo que comete fraude en estados financieros son los delincuentes organizados, que lo hacen como parte de una maniobra para obtener préstamos fraudulentos de una institución financiera o para sobrevaluar una acción que están vendiendo como parte de un ardid de inflar y tirar. Estos que están aquí tienen que ver, o este tipo de personas que cometen fraude en estados financieros está íntimamente relacionado con el tema de lavado de dinero, ¿verdad? Personas que elaboran compañías de maletín y que utilizan a los contadores públicos autorizados para que certifiquen, para que den fe de que esos estados financieros efectivamente son reales. El banco los va a tomar como tal, y de ahí, de esa utilización de nosotros como contadores, es donde nos han venido señalando, ¿verdad?, como sujetos obligados. Es decir, en la Comunidad Económica Europea, en la tercera directiva, se estableció que tanto los contadores como los abogados somos los porteros, los gatekeepers le llaman, porque le damos
les abrimos las puertas a estos delincuentes para que puedan entrar al sistema financiero y hacer de la suya en él. El segundo tipo de personas o de grupos que cometen fraude en estados financieros son empleados de nivel medio o bajo que falsifican los estados financieros de su área. Estamos hablando cuando hay subsidiarias, ¿verdad? Que no están en una empresa, cuando es una empresa que tiene subsidiaria en otros departamentos, en otros países, igual pues tienen que buscar cómo ocultar el bajo desempeño que han tenido para que no los corran o no los bajen de nivel. Y el otro, que es donde los casos se han dado, ¿ah? Es la alta administración, los directores generales de finanzas, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Enron, hay un señor que era Fabstop, creo que es el apellido, era el financiero del grupo, es el experto a hacer fraude en estados financieros en todas las compañías. Hay que estudiar bien, se escribe un libro, hay que leerlo porque esa persona se las ingeniaba, pues para que ese era su don, por así decirlo, que tenía, en vez de utilizarlo correctamente, pues lo utilizó de esa manera. ¿Cuál es el propósito de ellos? Bueno, ocultar el verdadero desempeño del negocio. Esto implica sobre o subvaluar los resultados, dependiendo de qué es lo que él quiere obtener. Si quiere obtener, ¿verdad? Utilidades grandes para que las acciones se inflen, tengan mayor valor y poder captar más inversionistas, pues va a querer que va a sobrevaluar los resultados. Si quiere pagar menos al fisco o a alguna otra institución, pues va a subvaluar los resultados. Hay diferentes formas de hacer esto, ya las vamos a ver. También es conservar la posición personal o el control. Los miembros de la alta administración con un fuerte ego pueden negarse a admitir que su estrategia ha fallado y que el desempeño del negocio es malo y con ello conducirá a su despido. Es decir, ¿cómo comienza él a fraguarse el fraude en estado financiero? A través de la presión. Acuérdense el triángulo del fraude, por eso lo vimos al inicio. Él tiene presión para mantener su estatus, para mantenerse dentro de la compañía. Entonces esa presión lo hace a él alterar esa cifra para no mostrar el verdadero desempeño, que fue pobre. También para mantener ingresos y patrimonio personal proveniente de sus sueldos, bonos, acciones, opciones de compra, acciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con los auditores? Los auditores pueden prevenir y detectar el fraude de mejor manera. Cuando entiendan las distintas presiones que tiene la alta dirección. ¿Qué pasa ahí? Que muchas veces vamos a hacer auditoría y nos ponemos a trabajar directamente con el contador e inclusive muchas veces solo con el asistente del contador. Y nunca subimos a reuniones con esos directores, con esos gerentes. Si nosotros tuviéramos esa costumbre o fomentamos esa costumbre y hacemos algunas preguntas sobre conocimiento del entorno, de la entidad y su entorno a los altos directivos, ahí nos podríamos dar cuenta fácilmente de algunas presiones que estas personas pueden tener para alterar las cifras en los estados financieros. Bien. Luego tenemos que también la administración puede sobrevaluar el desempeño del negocio para alcanzar ciertos objetivos. Ahí está cuando cumplir con restricciones de los contratos de deuda, cuando vas al banco o un fondeador te dice, mira, te voy a prestar tanta plata, pero tus índices de rentabilidad deben de estar en este rango y tal vez te bajaste del rango y una de las cláusulas de los jóvenes que tiene ese fondeador te va a decir, si bajas de este nivel, lo que va a pasar es que me vas a tener que pagar limpiaron los conectores allá afuera. Pagar por favor, si gustan, apagan sus micrófonos. Ya estaba bueno. Vas a pagarme la deuda inmediatamente. Entonces, como él no quiere hacer eso, comienza a manipular de tal manera que los indicadores de rentabilidad, de deuda, etcétera, cumplan con esas restricciones de contrato que ya le fueron impuestas al inicio, ¿verdad? Y así hay diferentes situaciones por las cuales se están presionados para alterar esos estados financieros. Ok, formas de elaborar estados financieros fraudulentos. Ya dijimos que hay 3 grupos, ¿verdad? Esto va de 3 en 3.
El árbol del fraude tiene 3, el triángulo tiene 3, ¿verdad? También hay 3 formas, ¿verdad?, para elaborar estado financiero. ¿Por qué debemos conocer esa forma? Porque al conocer estas formas de elaborar estado financiero, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos detectarla y, lógicamente, prevenirla si estamos en un proceso de consultoría. La primera forma es jugar con el sistema contable, ¿verdad? Una persona que quiere cometer un fraude y tiene acceso a su sistema contable donde se preparan los estados financieros, lo que va a hacer es irse a los parámetros que lleva el sistema como tal y alterarlos, ¿verdad? Por decir algo, si te vas al activo fijo, ahí tienes un módulo de activo fijo donde vos le estableces los años de depreciación o las tasas de depreciación, y si vos querés que en este año el rendimiento sea mucho mayor, entonces disminuir la tasa de depreciación desde los parámetros del sistema. A eso se le llama jugar con el sistema contable. Igual puede ser también con las cuentas incobrables, la producción de cuentas incobrables. Vos tenés unas tablas ahí que las puedes modificar y dependiendo si se quiere sobrevalorar, ¿verdad?, o subvaluar los ingresos, entonces lo que se hace es jugar con ese sistema contable, ¿verdad? Esa es la primera forma de cómo elaborar estados financieros fraudulentos. La segunda forma de preparar estados financieros es ganarle al sistema contable. Es decir, cuando queremos alterar los estados financieros y los parámetros no me permiten hacer modificaciones de ciertas cifras en montos más significativos, entonces lo que hago es, ¿verdad?, ya no jugar con el sistema, sino ganarle. ¿A través de qué? A través de introducir comprobantes contables. Muchos de estos comprobantes contables se registran a medianoche, los fines de semana, ¿verdad? De tal manera que no sean percibidos por todos los miembros que tienen acceso al sistema. Pero ahí sí está ganándole al sistema contable, ¿verdad? O sea, no lo metes ni por, si es una facturación, no se mete por el módulo de facturación, sino que se va directamente al core contable y desde ahí se introduce un comprobante de diario, alterando de esta manera la cifra en el estado de situación financiera. Y yo pensaba que esta tercera forma de elaborar estado financiero fraudulento ya no podía existir, que es fuera del sistema contable. Sin embargo, en muchos de clientes que he visitado, me he dado cuenta que tienen robustos sistemas contables, buenísimos, con todos los controles habidos y por haber, con las segregaciones de funciones, los roles bien establecidos. Pero como la reportería no está bien, podríamos decir, tropicalizada, no le saca los estados financieros con las características que ellos quieren, entonces los mandan a través de una balanza de comprobación, le exportan a Excel y en Excel comienzan a ponerle florcitas, a ponerle muñequitos, esto y el otro, y ahí es donde cometen fraude en los estados financieros, ¿verdad? Ahí es donde alteran la cifra a gusto y antojo. Eso ya es fuera del sistema contable. Entonces, como podemos ver, tenemos 3 métodos para elaborar estados financieros fraudulentos. Bien, algunas de las banderas rojas que nos da la NIA 240 dice que tenemos que estar alerta cuando el dominio de la administración lo tiene una sola persona, ¿verdad? Ahí hay que estar muy, muy atento. También costumbre de la administración de comprometerse con analistas, acreedores, terceros, para alcanzar pronósticos agresivos y que no son muy realistas. Repito, esto lo podemos saber cuando nosotros nos entrevistamos directamente con los altos funcionarios. Esto no lo vamos a saber si nos vamos solo con el asistente del contador o el, ¿verdad? Tiene que ser con los altos funcionarios. Ineficaz, dice, comunicación, implantación, apoyo, cumplimiento de los valores o normas éticas de la entidad por parte de la administración, o comunicación de valores o normas éticas que no son los adecuados. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al inicio de COSO? Ambiente de control. Si no hay un ambiente de control, esa ya es una señal de alerta para que
nosotros podamos aplicar procedimientos de prevención de fraude o detección de fraude más rigurosos. Bien, después tenemos también flujos de efectivo negativo. Estamos presentando utilidades y los flujos de efectivo son negativos. Y más sin embargo, en nuestro estado de situación financiera, perdón, de resultados, estamos presentando grandes utilidades. Aquí también tenemos que es importante, operaciones inusuales o altamente complejas, especialmente en aquellas próximas al cierre del periodo. Esto me recuerda también nuevamente el caso de Enron. En Enron ellos tenían ingresos que provenían de operaciones altamente complejas, que solo ellos la sabían. Y cuando fueron a presentársela creo que es a la Security Exchange Commission de la Bolsa de Valores para poder emitir más acciones, la Bolsa de Valores, como no sabían nada de eso que estaban ahí, y como venía respaldado, además, ese prospecto con la firma Arthur Andersen, entonces lo dejaban pasar. Entonces ya desde ahí, cuando nosotros lleguemos a preguntar, mira, ¿y cómo hiciste para calcular esta depreciación? Ah, no, que le sumé esto, le resté aquello, y si te lo pone muy complejo, a eso es una señal de alerta. Las cosas no deben de ser tan complejas en la contabilidad, ¿eh? Para los que ya tenemos algunos añitos en esto. Bien, también el análisis y la interpretación. Esto es importante, la NIA 240. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Que el auditor no es responsable de ir a detectar en una auditoría de estado financiero si hay o no hay fraude. Su responsabilidad, ¿por qué eso? Porque hay limitaciones inherentes en la auditoría. Pero ¿qué es lo que él ve? ¿Cuál es su responsabilidad? Cerciorarse de que aplicó los procedimientos de evaluación de riesgos de fraude, ¿verdad?, que eran necesarios en ese encargo. Y además documentar adecuadamente esos procedimientos y esa evidencia, ¿verdad? Entonces dice que hay limitaciones inherentes en la auditoría. ¿Por qué? Precisamente una de ellas es porque nosotros no revisamos el 100% de las operaciones, ¿verdad? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque muchos clientes te dicen, ay, pero ustedes tienen que, no me dijiste si no hay fraude. No, ese no es el objetivo de la auditoría de estado financiero. Si usted quiere obtener esa seguridad, tiene que contratar a un especialista o hacer una auditoría especial para eso. Y aquí ya vamos llegando a los casos, ¿verdad? ¿Qué son los ingresos ficticios? Están los 5 esquemas. Vamos a ver qué es el ingreso ficticio. Los ingresos ficticios fabricados implican el registro de ventas de bienes o servicios que no ocurrieron. Las ventas ficticias con frecuencia involucran a clientes falsos, pero también pueden involucrar a clientes legítimos. Eso va a depender de las habilidades, ¿verdad?, que tenga el defraudador. Por ejemplo, se puede elaborar una factura ficticia a nombre de un cliente legítimo, pero no es enviada al cliente, aunque no se encuentren los bienes o no se presten los servicios. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Viene un ejemplo de cómo puede realizarse esto, sencillo. En este asiento se carga a activo fijo por el monto de la supuesta compra y se acredita a banco, ¿ah? Ahí tenemos activo fijo cargado con $3,500 o Córdoba, lo que quieran, y acreditamos banco. Y le podemos poner de soporte que se está comprando, que sé, una camioneta o algo. Después de eso se hace un asiento de ventas ficticio por el mismo importe de las compras falsas, cargando a cuentas por cobrar y acreditando la cuenta de venta. La salida del efectivo, que supuestamente pagó los activos fijos, se devuelve cuando se pagó la cuenta por cobrar. Pues aquí tenemos, tengan en la mente este asiento contable. Cargado activo fijo con crédito a banco. Luego el segundo asiento, ¿verdad? El segundo asiento tenemos cuentas por cobrar, 350,000 por la venta ficticia y acreditado el abono, está acreditado 350,000. Este comprobante, este registro por sí solo no levanta ninguna sospecha. Igual este otro que termina aquí, bancos, cargado y crédito a cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya
por sí solo no levanta ninguna sospecha. Pero al final veamos y analicemos cuál es el asiento que quedó al final. Si nosotros tenemos cuentas por cobrar cargados aquí y aquí acreditado, el efecto neto fue 0. No hay movimiento de cuentas por cobrar. Si en la anterior tenemos banco acreditado y aquí tenemos banco cargado, el efecto neto en el banco va a ser 0. ¿Qué fue lo que quedó entonces vivo? Quedó un cargo a los activos fijos y un crédito a las ventas. Entonces ahí tenemos ya un ingreso, un registro contable ficticio. ¿Verdad? ¿Por qué método se hizo esto? Si lo estamos haciendo a través de comprobantes de diario, ¿jugamos con el sistema? ¿Lo hicimos fuera del sistema? ¿O le estamos ganando al sistema? Al sistema contable, ¿verdad? Entonces con esto le estamos ganando al sistema. Ok, vamos a hacer un ejercicio rápido. Hasta el momento vamos a ver si tenemos alguna consulta para luego pasar a la parte práctica. A ver, ¿alguien tiene alguna consulta? No veo a nadie, todo está claro. Tengo una consulta. Adelante. ¿Qué tipo de procedimientos podríamos efectuar para detectar ese tipo de comprobantes, dado que son comprobantes muy distintos en áreas distintas? Y generalmente si los comprobantes son de un importe bastante pequeño, no van a salir en la muestra que seleccionemos para la auditoría. Ok. Bueno, existe, casualmente hace como unos 2 días, hay una herramienta que tiene Casework, que se llama IDEA. En IDEA, ahí lo que nosotros aplicamos procedimientos impredecibles y se llama excepciones. Ya IDEA lo sacó en ese programa, ¿verdad? Y él ya te lo calcula. Ese es extrae la data, le montas toda la información y a través de ciertos parámetros que ya lo incorporas vos directamente, él te saca esas muestras y te detecta cuando existen esa relación de comprobantes. Una señal de alerta en estos casos fue, por ejemplo, las cifras. ¿Ya? Siempre tenemos cifras redondas cuando hay comprobantes elaborados de esa manera. ¿Ya? Ok, entonces vamos a aclarar todo esto con el ejercicio práctico que traemos. Vamos a compartir la pantalla y hacemos el ejercicio práctico. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este ejercicio práctico? A nosotros nos dan los estados de resultados y nos dicen, bueno, una herramienta importantísima que no la utilizamos es el análisis de los estados financieros, el análisis horizontal y el análisis vertical. Casi no la utilizamos, ¿verdad? En diferentes, trabajado con diferentes despachos y la mayoría no hacemos uso de esta herramienta. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? A través de la herramienta, ¿verdad? El análisis de estado financiero, vamos a analizar, a revisar estas cifras de los estados de resultados con fecha 31 de diciembre de 2019, 2018, 17 y 16. Muchas veces solo nos vamos a revisar el último año que estamos auditando y no vemos la tendencia. También tenemos otro documento que se llama ventas mensuales y por cuatrimestre y un diario de ventas del último mes de diciembre. Entonces, para ahorrar tiempo, yo ya estas cifras que están aquí, yo ya las he elaborado, ya las he trabajado y ya vamos a pasar directamente a Jorge, levantaste la mano, quería hacer una consulta. Sí, respecto al ejemplo que ponía. Ajá. Ahí siempre quedó vivo lo que es el activo fijo. Exacto. Ahí mediante pruebas del inventario del activo fijo, ahí se va a dar cuenta. Porque si nosotros aplicamos procedimientos sustantivos en nuestras pruebas, nos vamos a dar cuenta de que hay un activo fijo que no está sustentado, que no físicamente no existe. ¿Me explico? Entonces,
ahí pues la pericia del auditor en cuanto a aplicar su prueba sustantiva va a ser determinante, pues. Exactamente. Pero acuérdate lo que acaba de exponer el otro colega que hizo la consulta. Tal vez ese monto, como es poco significativo, no cayó en tu muestra, no lo pudiste, no lo consideraste. Te salió una variación y no lo consideraste en ese momento. Pero sí, tenés razón, o sea, ahí se va a salir, va a resultar. Pero todo eso les decía al inicio, una característica que de la que vos estás hablando, se llama escepticismo profesional, ¿verdad? Espérate, Sí, que hay una diferencia de tanto, quiero ver, porque no me está cuadrando el activo fijo con este monto que me diste. Bueno, Para eso vos haces en todo el periodo altas, bajas y cambios en el activo, ¿ya? Robert, disculpadme, es que a veces hay en las auditorías de estado financiero, muchas veces en lo que son los controles internos, en la evaluación de controles internos, nos quedamos solos con pruebas de cumplimiento, Sí, ¿verdad? Y no nos vamos a pruebas sustantivas. Y ahí la parte inmaterial juega, es algo importante, estamos claros. Pero si en tus pruebas de control interno le aplicas procedimientos sustantivos, vas a bajar ese riesgo de detección. efectivamente, así es. Ok, miro que ya avanzando el tiempo, voy a avanzar con el ejercicio, muchachos, para que después nos quedemos con la pregunta. Bien, ¿en qué consiste realizar el análisis dinámico y estático, también conocido como análisis horizontal o vertical? ¿Verdad? Vamos a comenzar con el análisis vertical. ¿Qué es lo que hago? Comienzo con el 2016. Siempre en el análisis vertical, mis ingresos, en este caso las ventas, van a ser el equivalente al 100%. ¿Y qué es lo que hago? Comienzo a comparar cada uno de los rubros, ¿verdad?, de este año en relación con el 100%. Es decir, por ejemplo, lo que hacemos es agarrar el costo de venta del año 2016 y lo dividimos entre nuestra cifra base, por así decirlo, que son los ingresos. Y ahí me da el 60%. Es decir, esto indica que el 60% corresponde, los costos representan un 60% del total de mis ingresos. Entonces, comenzamos a hacer ese cálculo. Yo aquí ya lo tengo hecho y empezamos a revisar. 2016 era el 60% eran costos. Lógicamente el 40% son mi utilidad bruta. Total de los gastos de este periodo, ¿verdad?, fueron el 20% del total de mis ingresos, más gastos por intereses y al final impuestos sobre la renta. Al restarle todo esto, me va a quedar un 10% de utilidad neta. ¿De acuerdo? Ahí vamos bien. Ok, eso es una utilidad razonable dependiendo del giro del negocio, de la industria, etcétera. Reviso hago el mismo procedimiento con el 2017. Y el 2017, 60%, 39, 20, pero llego al final, es el 11%. Es una variación mínima, es aceptable, está dentro de, uno dice, bueno, la industria que está operando ahorita se ha mantenido, ¿verdad? No han habido grandes incrementos de venta, etcétera. Entonces está razonable, está bien. Pero luego tenemos en el 2018, igual comportamiento, ¿verdad?, casi similar, y ya incremento un poquito la utilidad bruta. Bien, sigamos con nuestro análisis. Llego al 2019, divido mis costos de venta entre las ventas que registré y ¡plá!, comienza mi primer señal de alerta. 27%. Oye, fui más efectivo. Cualquiera diría, fui más efectivo pues al reducir costos, ¿verdad? Los gastos comparados con la cifra de ingresos pasan de un 20% a un 9%. Ya esa es otra señal de alerta. Y lógicamente, en correspondencia a estas dos disminuciones de estos costos y gastos, mi utilidad se me dispara de un 13% que tenía en los años anteriores hasta un 56%. Hasta este momento yo no sé qué está pasando, pero sí ya me da una alarma, una señal de alerta que tengo que ver algo que está pasando. Entonces, ¿qué hago? Realizo un análisis horizontal.
Y el análisis horizontal, ¿en qué consiste? Por ejemplo, en este caso, en el 2017, yo lo que hago es restarle al 2017 el monto o el valor de las ventas del 2016. Eso me da una diferencia que se llama diferencia absoluta. Pero yo quiero buscar una diferencia relativa, que es mi en porcentaje. Lo que hago es dividir esa diferencia que me dio entre mi año base, que en este caso es el 2016, ¿verdad? Y me dice que el porcentaje, a ver, cifra, porcentaje, ahí está. Porcentaje del 35%. Aquí ya lo tengo. Es decir, que el porcentaje de incremento del 2016 para el 2017 en la venta fue del 35%. Hago ese procedimiento con todos y cada uno de los años, con todas y cada uno de los rubros, y comienzo a revisar que en el 2017 las ventas incrementaron 34, también incrementó el costo 35%, ¿verdad? En proporción directa también en la utilidad bruta. Entonces, si nos fijamos, casi que todo incrementó en esa proporción. Hacemos la misma operación con el 2018 y hay un incremento del 40% en las ventas. Ok, es razonable. Igual 38% en los costos y así sucesivamente. En la utilidad pasó del 44% de incremento de un año del 2017 para con el 2016 y en el 2018 fue de 59% el incremento de la utilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa entonces con el 2019? ¿Se acuerdan que ya teníamos aquí unas señales de alerta en el costo y en los gastos y en la utilidad? Cuando yo hago esta división, ¿verdad? Primero resto las ventas del 2019 con relación al 2018, ¿verdad? Y luego eso que me dio esa diferencia, la divido entre el año base, que es 2018, dice que tengo un incremento del 205%. Y ahí sí es donde se me da una altísima señal de alerta. Ya me doy cuenta que no son los costos lo que tengo aquí que reducir, que se redujeron. El problema donde me está metiendo ruido es en las ventas, en los ingresos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y eso me va a traer como consecuencia una utilidad neta del 1203%. ¡Pum! Se disparó. Ahí tenemos el dónde buscar. Entonces, ¿qué es lo que voy a ir a hacer? ¿Voy a ir a revisar los costos o voy a ir a revisar las ventas? ¿Ah? Me voy y le digo a la persona, mándame las ventas de todo el 2019, toditita, y me lo pasa en este cuadrito, ¿verdad? Por mes y por trimestre, ¿verdad? Aparentemente aquí yo hubiera hecho igual otro análisis, pues, de dividir entre cada uno de los meses, porcentualmente, etcétera. Pero a simple vista se puede observar que en el primer cuatrimestre comenzó enero con 19.000, febrero otros 19.000 y marzo 38, lo duplica. Oye, cierre de mes, cierre de cuatrimestre. Comenzamos abril, 19, mayo 20, junio, otros 40.000. Y así en cada cuatrimestre. Entonces ya eso me va dando un panorama, un esquema, ¿verdad? Estoy pasando de lo general, que era la cifra a grosso modo de los estados financieros, a un nivel de detalle mayor, ya lo llevo al mes mensual. Entonces le digo a este señor, venga para acá, hágame el favor y me trae todas las ventas que hizo en el mes de diciembre. Ya sé que el comportamiento es en el cierre del trimestre, ¿verdad? Entonces, pero yo me voy a ir al cierre del año para estar más pegado con los estados financieros que estamos revisando. Al revisar las cifras, este es el saldo con el que viene de acumulado de noviembre y estas son las ventas, todas las facturas del mes de diciembre. Entonces, sencillamente, buscamos lo que les dije yo, las cifras cerradas. Y siempre al final del periodo. Aquí pueden ver dos cifras cerradas al final del periodo. Todas estas cifras cerradas, cerraditas, y que ya están casi después de, miren, ya el 26 de diciembre el hombre sabe que no está alcanzando las metas de venta. Tiene que comenzar a fabricar sus facturas. Y lo que está haciendo precisamente es que la sumatoria de todas esas facturas que están en amarillo, me dan la
el monto fabricado, 21.000. En resumen, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de un esquema de fraude por el método, el esquema de ingresos ficticios, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ya, yo creo que ya me estoy pasando de tiempo y necesitamos todavía ver la parte de las preguntas y respuestas.